La mayoría cree que el amor es un sentimiento, yo no. El amor es una transacción, un libro de contabilidad, un registro de lo que entra y lo que sale, del debe y del haber. Me llamo Fernanda, soy analista de datos. Durante 29 años creí que mi familia funcionaba con la moneda del afecto. Pensé que si invertía suficiente tiempo, suficiente esfuerzo, suficiente dinero, al final vería los beneficios. Me equivocaba. Yo no era una inversora, era un pasivo del que se estaban aprovechando. En los últimos 5 años he inyectado más de 15.000 euros en las personas que llevan mi apellido. El retorno de esa inversión fue de exactamente 35 euros. Y no, esto no es una tragedia. La tragedia implica un accidente. Esto son solo malas cuentas. Y en mi mundo, cuando las cuentas no salen, no lloras, las corriges. ¿Tenéis a ese familiar que usa vuestra cuenta del banco como si fuera un cajero automático? Dejad un emoji de la bolsa de dinero en los comentarios si sois el pagador oficial de la casa. Todo empezó a mediados de noviembre, como siempre. La orden llegó por email, de mi madre Patricia. Asunto, la estética. Adjunto venía un mood board por de lo que ella llamaba la Navidad perfecta en la moraleja. Eran 12 páginas de cachemir beige, papel de regalo dorado y requisitos de iluminación específicos para sus por stories por de Instagram. No preguntó cómo estaba, no preguntó por mi ascenso en la empresa, simplemente me asignó mi papel, jefa de adquisiciones. En concreto, los regalos estrella. Necesitaba un Dyson Airwrap para mi hermana Sara y un monitor por gaming por de alta frecuencia de refresco para mi hermano Lucas. Me quedé mirando la pantalla, el café se me enfrió en la mano, no era una petición, era una factura por existir. 10 minutos después, un mensaje de Sara, ni hola ni nada, solo un enlace. Necesito esto para el por unboxing por del 25, escribió. No compres el reacondicionado. El embalaje parece barato. Luego, el email de Lucas. Ni siquiera se molestó en escribir, solo reenvió una confirmación de pedido de PC Componentes con una nota adhesiva digital que decía, paga esto. Me quedé sentada en el silencio de mi apartamento con el zumbido de la nevera como única compañía. Normalmente esta es la parte en la que suspiro, saco la tarjeta de crédito y me digo a mí misma qué es lo que hacen las familias. Esa es la trampa de normalizar la crueldad. Te convences de que ser utilizada es una forma de ser necesitada. Te dices que tu valor reside en tu utilidad, que si dejas de proveer, dejas de importar. Llevaba una década sin verme como una hija, sino como una proveedora de servicios, una vendedora de soluciones, una arregladora de problemas. Y los proveedores no se quejan de las condiciones del contrato, simplemente cumplen con el pedido. Abrí el portátil, hice clic en el enlace del AirWrap. 580 euros, hice clic en la factura del monitor. 850. Mi dedo flotó sobre el botón de pagar. Era un acto reflejo. El camino de menor resistencia. Pero entonces por primera vez en mi vida aparté la vista del carrito de la compra y miré el saldo de mi cuenta. El número me devolvió la mirada. No es que no pudiera permitírmelo, podía. Es que de repente comprendí lo que esa cifra representaba. Era mi tiempo, mis noches en la oficina, mis comidas saltadas. Mi vida, convertida en dinero, a punto de ser transferida a personas que ni siquiera me mirarían a los ojos al abrir la caja. Me quedé helada. El cursor parpadeaba, y en ese silencio el condicionamiento se rompió. No le di a comprar, cerré el portátil. No lloré. Llorar es ineficiente. Enturbia los datos. En su lugar, abrí una nueva hoja de cálculo en Excel. Si querían tratar nuestra relación como un negocio, les iba a dar una auditoría profesional. Saqué los extractos de mi tarjeta de los últimos 5 años. Los crucé con emails, mensajes e historiales de Bizum. Categoricé cada gasto. Vuelos para vacaciones familiares en las que yo dormía en el sofá cama mientras Lucas se quedaba con la habitación de invitados. Préstamos de emergencia para los proyectos de Lucas que nunca vieron la luz. Los regalos estrella que Patricia insistía que eran necesarios para la imagen familiar. Las filas se llenaban. La suma al final de la columna A crecía sin parar. 15.280 euros. Esa era la salida de capital, el coste de mi membresía en esta familia. Entonces empecé la columna B. La entrada. ¿Qué había recibido yo a cambio? Para esto tuve que escarbar. Recordé la bufanda que mamá me regaló hace 3 años. Todavía tenía la etiqueta del outlet, y la reconocí como la que se había comprado para ella y que no le gustó porque el color le apagaba la cara. Valor, 30 euros. Luego estaba la tarjeta regalo de Starbucks de papá, 5 euros. Cuando fui a usarla, estaba caducada. Y por último, el billete de 1 euro que Lucas pegó con celo en una tarjeta el año pasado como broma, porque se le olvidó ir de compras. Entrada total, 35 euros. Miré la tabla dinámica, 15.000 de salida, 35 de entrada. Un retorno de la inversión del 0,2%.
En el mundo corporativo, si una división sangra capital de esa manera con un retorno nulo, no la reestructuras. No esperas que mejore el próximo trimestre, la liquidas. Esto no era ser desagradecida, era negligencia financiera. Había estado financiando su estilo de vida con mi propia autoestima. La revelación me golpeó con la claridad de un código bien ejecutado. Yo no era su hermana, era su patrocinadora, y el patrocinio acababa de ser cancelado. Volví a las pestañas del navegador, el Dyson, el monitor, la cerré, abrí una nueva, no busqué regalos, busqué vuelos, solo ida, primera clase, Ana Airlines a Tokio. Era el viaje de mi vida, el que había pospuesto durante 5 años porque siempre estaba ahorrando para su Navidad. El billete costaba 3.000 euros, exactamente lo que me habría gastado en su Navidad este año. Introduje los datos de mi tarjeta, le di a comprar. El email de confirmación llegó con un sonido satisfactorio. Ahora venía la liquidación. Me subí al coche y pasé por la calle Serrano. Vi la fila de coches esperando para entrar en la zona de las tiendas de lujo, las luces traseras rojas sangrando sobre el asfalto mojado. Ahí era donde Patricia esperaba que estuviera yo, peleando por un sitio para aparcar, comprando una aprobación que caducaba en cuanto llegaba el extracto de la tarjeta. Seguí conduciendo. Conduje hasta que los cuidados jardines de las afueras dieron paso a los polígonos industriales, grises y llanos, cerca del aeropuerto. Aparqué en el parking de un almacén de una ONG, el Desguace, el lugar donde las donaciones sin vender van a morir. Aquí nada tiene un precio individual, lo compras al peso. Es el final del camino para los bienes de consumo, la última parada antes del vertedero. Entré. El olor me golpeó al instante, una mezcla de polvo, tela rancia y estancamiento. Era el aroma de las cosas que han sido descartadas porque ya no son útiles. Cogí un carro de plástico azul y empecé a rebuscar. No buscaba tesoros ocultos ni piezas por vintage. Buscaba volumen, necesitaba masa. Rebusqué en un contenedor de aparatos electrónicos, enredados en un nudo gordiano de cables. Encontré un secador de pelo. La marca era irreconocible, la carcasa de plástico estaba arañada y la boquilla tenía una costra de algo pegajoso y marrón. Perfecto. Brazar. Pasé al siguiente contenedor. Necesitaba una pantalla. Encontré un monitor de ordenador boca abajo bajo una pila de teclados. Lo levanté. No tenía soporte y una grieta en forma de telaraña recorría el centro de la pantalla. Pesaba. Era inútil, básicamente chatarra electrónica. Lucas. Para Patricia, necesitaba algo que pareciera importante pero que no significara nada. Rebusqué en el contenedor de artículos para el hogar hasta que mis guantes se volvieron grises. Entonces lo vi. Un pesado marco de fotos de latón deslustrado. Le faltaba el cristal y el terciopelo de la parte trasera se estaba despegando, dejando ver el cartón. Era feo, era perfecto. Llevé mi botín a la caja. La cajera no miró los artículos, solo la báscula. Casi 4 kilos, dijo. El total fue de 8 euros. Al pasar la tarjeta sentí que algo físico se rompía en mi pecho. No era un hueso, era una cadena. Durante años creí que comprar regalos caros era el alquiler que tenía que pagar para ocupar un espacio en sus vidas. Pensé que si compraba lo suficiente, hacía lo suficiente, pagaba lo suficiente, acabaría ganándome el derecho a ser tratada como una persona. Pero allí, de pie con una bolsa de basura literal, me di cuenta de la verdad. La libertad no se compra, simplemente se toma. Comprar esa basura no era una venganza mezquina, fue el acto más liberador de mi vida. No estaba comprando regalos, estaba comprando mi libertad. Conduje a casa y puse los artículos sobre la mesa del comedor. Saqué los materiales para envolver que había comprado hacía semanas, cuando aún vivía bajo la ilusión de la obligación. Papel de seda italiano con un patrón de damasco dorado. Cintas de terciopelo de un verde intenso, etiquetas doradas. Solo el material de envoltorio costaba más de 90 euros. Me puse a trabajar. Envolví el secador pegajoso con la precisión de un cirujano. Plisé las esquinas del monitor roto. Até un lazo complejo y recargado alrededor del marco deslustrado. Cuando terminé parecían exquisitos, parecían regalos de miles de euros, parecían amor. Por fuera la imagen, perfecta, cara, exactamente lo que mi familia valoraba por encima de todo. Por dentro la realidad, rota, barata, exactamente lo que se merecían. El engaño era completo, estaba lista para la cena. La Nochebuena llegó con un viento cortante que soplaba desde la sierra. Subí con el coche por el largo y sinuoso camino de entrada de la finca de la Moraleja. La casa no estaba decorada, estaba producida. Patricia había contratado a un equipo de iluminación profesional para cubrir los roles con luces LED de tono cálido, asegurándose de que las tomas exteriores para sus stories portuvieran ese brillo cinematográfico perfecto. A través del ventanal podía verla moverse por el salón, teléfono en mano, dirigiendo la colocación de los cojines como una directora de arte. Respiré hondo.
el aire frío llenando mis pulmones. Cogí las 3 cajas pesadas y doradas del asiento del copiloto. Se sentían importantes. Se sentían como promesas caras. Caminé hasta la puerta principal y entré. Sara no levantó la vista de su móvil. Estaba ajustando un aro de luz en el recibidor. «Mamá, el balance de blancos está mal», gritó hacia la cocina. Entonces me vio, o más bien, vio las cajas. Sus ojos se abrieron como platos, fijos en el papel de seda italiano y las cintas de terciopelo. «¿Es eso?», preguntó, su voz bajando a un susurro cómplice. Me apuntó con el móvil. «Espera, vuelve a entrar. Necesito grabar tu reacción. Actúa como si te sorprendiera verme». No salí. Seguí caminando hacia el árbol. Feliz Navidad, Sara. Lucas estaba tirado en el sofá, mirando su iPad. Levantó la vista, evaluando la caja grande y plana que yo llevaba. «¿Es el monitor?», preguntó. No se ofreció a cogerme el abrigo. «¿Verificaste la frecuencia de refresco?» «No puedo jugar al Call of Duty a 60 hercios, Fernanda. Va con lag». «Es exactamente lo que pediste», dije, colocando las cajas en un lugar prominente delante del árbol. Brillaban bajo las luces, eclipsando todo lo demás en la habitación. La cena fue una clase magistral de narcisismo. La mesa estaba puesta con el montaje navideño de Patricia, bajo platos, 3 tenedores por cubierto y centros de mesa tan altos que no podías ver a la persona de enfrente. No es que importara, nadie miraba a nadie. Se miraban a sí mismos. Sara habló de su número de seguidores y de una colaboración con una marca que estaba manifestando. Lucas habló de su bonus proyectado para el primer trimestre y de lo idiotas que eran los nuevos comerciales. Patricia criticó la guirnalda de los vecinos claramente inferior. Ricardo comía en silencio como si estuviera repostando en una gasolinera. Yo me senté allí, cortando mi solomillo, escuchando el zumbido de su egocentrismo. Era una espectadora en mi propia vida. Cuando el servicio de catering trajo la cuenta del chef privado, porque Patricia se negaba a cocinar en días de creación de contenido, Ricardo ni siquiera hizo el amago de sacar la cartera. Cogió la carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa de caoba hacia mí. Se detuvo justo al lado de mi copa de vino. «Encárgate tú de esto», Fernanda dijo, quitándose un trozo de romero de entre los dientes. «Tú eres la de los números. Además, nosotros ponemos la casa. Es lo mínimo que puedes hacer». Miré la carpeta. Luego levanté la vista hacia su cara expectante e indiferente. La antigua Fernanda la habría abierto, habría calculado el 20% de propina y habría firmado para mantener la paz. La antigua Fernanda habría pagado por el privilegio de ser ignorada. No toqué la carpeta. De hecho, dije, con voz tranquila y agradable, creo que el anfitrión debería encargarse de la cuenta. Ricardo frunció el ceño, confundido por la falta de sumisión, pero se distrajo cuando Patricia dio una palmada. «Sí, la luz es perfecta ahora mismo. Vamos, todos». Nos movimos al salón principal. Las cámaras estaban montadas en trípodes. Patricia nos colocó en los sofás como si fuéramos maniquíes. Vale dirigió, comprobando el encuadre. «Fernanda, dales tú primero tus regalos. Estos parecen los más caros, así que queremos capturar esa reacción genuina a un regalo de lujo». Me levanté. Le di a Sara la caja pesada envuelta en seda. Le di a Luca su paquete plano, perfectamente plegado. Le di a Patricia el suyo, con el lazo de terciopelo rígido y majestuoso. La sostuvieron. La sopesaron. Vi la codicia en sus ojos, un hambre física por el estatus que esas cajas representaban. Estaban prácticamente salivando. «Vale», dijo Patricia, pulsando el botón de grabar. 3, 2, 1. «Abrid». El sonido de la seda rasgándose llenó la habitación. Era un sonido violento, ansioso. Sara arrancó la tapa de su caja, metió la mano, esperando la tecnología elegante de Dyson. En su lugar, sus dedos se cerraron sobre plástico pegajoso. Sacó el secador de pelo. El cable colgaba como una serpiente muerta. La boquilla estaba cubierta de una porquería marrón. Lucas rasgó su caja. Sacó el monitor. Una grieta en forma de telaraña recorría el centro de la pantalla reflejando las luces de Navidad en un brillo fracturado. El polvo cayó sobre sus vaqueros de diseño. Patricia abrió la suya, la última. Sacó el pesado y deslustrado marco de latón. El terciopelo trasero se despegó en su mano, dejando un rastro de polvo negro en su cachemir beige. El silencio no fue solo silencio, fue un vacío. Succionó el oxígeno de la habitación, dejando solo el zumbido del aro de luz y el olor a polvo viejo. «¿Es una broma?», susurró Sara, con la voz temblorosa. Miraba del secador pegajoso al aro de luz, como si intentara calcular cómo editar aquello para que fuera publicable. «Has arruinado la estética». «No puedo publicar esto. ¿Qué es esta basura?» «Es basura», dijo Lucas apartando la caja de una patada. Se puso en pie, con la cara enrojecida de ira. «Es literalmente basura. ¿Estás loca?» Fernanda jadeó Patricia,
llevándose las manos al collar de perlas en un gesto tan teatral que parecía sacado de un escenario. ¿Cómo has podido? Y con la cámara grabando, estamos en directo. No grité. No me defendí. No me disculpé. Las reacciones emocionales son para los que no han hecho los números. Simplemente metí la mano en mi bolso y saqué mi tablet. Imaginé que habría cierta confusión con la asignación de recursos, dije. Así que he preparado una presentación. Toqué la pantalla. El icono de AirPlay se iluminó en azul. Me conecté al enorme televisor de 75 pulgadas que colgaba sobre la chimenea. La pantalla parpadeó, reemplazando el bucle de un fuego digital crepitante por una cruda hoja de cálculo de Excel en alta definición. He hecho los números, dije, con voz fría y firme. Es una auditoría de 5 años de nuestra relación. Caminé hacia el televisor usando la mano para guiar sus miradas. Columna A, dije, salida de capital. Me desplacé hacia abajo. Las filas pasaban borrosas. Los vuelos que pagué para que pudiéramos tener vacaciones familiares en las que yo dormía en el sofá cama. Los préstamos de emergencia para los proyectos de Lucas que nunca vieron la luz. Los regalos estrella que Patricia insistía que eran necesarios para mantener la imagen familiar. Inversión total a 5 años, leí la cifra final. 15.280 euros. La habitación estaba en silencio, miraban fijamente el número, era innegable, estaba en blanco y negro. Columna B, continué, entrada de capital. Les mostré el desglose, la bufanda regalada, la tarjeta regalo caducada, el billete de 1 euro. Retorno total, dije, 35 euros. Me giré para mirarlos. Parecían pequeños. Despojados del papel de regalo dorado y la iluminación ambiental, solo eran personas con una deuda que no podían pagar. No se le puede poner precio a la familia, chilló Patricia, recuperando la voz. Esto es enfermizo. ¿Has guardado los recibos? Guardo los recibos de toda inversión fallida, corregí. Eres un egoísta, gritó Lucas acercándose a mí. ¿Te crees mejor que nosotros solo porque tienes un trabajo? Desagradecida sollozó Sara, las lágrimas arruinando por fin su maquillaje. Mientras sus voces se alzaban solapándose en una cacofonía de privilegio herido, sentí un cambio de perspectiva repentino y profundo. Los observé gritar, observé la vena palpitar en la frente de mi padre, y me di cuenta de algo que lo cambió todo. Su ira no tenía que ver con el amor, ni con el desengaño, ni con la traición, ni con el espíritu navideño. Era pánico, era la reacción desesperada de un parásito al darse cuenta de que su anfitrión ha muerto. Durante años pensé que ellos tenían poder sobre mí. Pensé que su aprobación era la moneda que yo necesitaba para sobrevivir. Pero al mirarlos ahora rodeados de basura, gritándole a una hoja de cálculo, vi la verdad. Su poder sobre mí dependía enteramente de mi voluntad de abrir la cartera. La débil no era yo. Yo era el recurso. Yo era la batería que alimentaba su ego. Y acababa de desenchufarla. La ilusión de su poder se evaporó en el momento en que cerré la cuenta. Miré a mi padre. Estaba mirando el televisor, pálido. Este año fiscal está cerrado, declaré, mi voz cortando su ruido como una cuchilla. El retorno de la inversión es insuficiente para justificar más financiación. Con efecto inmediato liquido mi posición en esta familia. ¿Dónde está el dinero? Exigió Ricardo. Dio un paso adelante, su rostro adquiriendo un tono púrpura que nunca le había visto. Ignoró la auditoría en la pantalla. Ignoró que su hijo sostenía un monitor roto. Se centró en lo único que siempre le había importado, el capital. Ganas buen dinero, Fernanda. No te lo has gastado en esta porquería. ¿Dónde está? ¿Lo has escondido? ¿Es algún tipo de maniobra para la empresa? Lo miré. Por primera vez no vi a un padre. Vi a un mal gerente intentando intimidar a una empleada que ya había dimitido. No lo he escondido, dije. Lo he invertido. Pulsé el mando una última vez. La hoja de cálculo desapareció. Una nueva diapositiva apareció en la pantalla de 75 pulgadas. No era un gráfico, era un recibo. El total al final decía 3.000 euros. Está justo aquí, dije. Entrecerraron los ojos, tratando de descifrar el logo en la pantalla. No era de MediaMarkt, no era de Sephora, era de Anna Airlines. ¿Un billete? Leyó Sara, con la voz aguda y confusa. ¿A Tokio, en primera clase? Solo oída, aclaré. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue un silencio diferente. Era el silencio de quien se da cuenta de que se ha quedado atrás. Miré mi reloj, mi vuelo sale en 3 horas, el Uber está llegando. No puedes irte sin más, gimió Patricia, llevándose las manos a la cara, arruinando el plano que había preparado. Es Navidad, mañana vienen invitados. Los vecinos, ¿qué dirá la gente? La miré, allí de pie con su cachemir beige, aterrorizada no por perder a su hija, sino por perder las apariencias. Diles lo que quieras, dije, abrochándome el abrigo. Diles que soy una desagradecida.
Diles que soy la mala. Escribe la narrativa que mejor se adapte a tu estética, mamá. No importa. Los datos no mienten. Les di la espalda. Pasé junto a la basura envuelta en oro. Pasé junto al árbol de Navidad que solo era un atrezo para las redes sociales. Salí por la puerta principal y no miré atrás. El aire de fuera era fresco y limpio. La escarcha crujía bajo mis botas. Me subí al asiento trasero del coche y vi cómo la casa desaparecía por el espejo retrovisor. Se veía preciosa desde fuera, cálida, acogedora, perfecta, pero yo sabía la verdad. Era solo una fachada con los cimientos rotos. Saqué el móvil. Las notificaciones ya se estaban acumulando. Mensajes de Sara, llamadas perdidas de Ricardo. Abrí el chat del grupo familiar, ese en el que yo siempre era la última en enterarse y la primera en pagar. No escribí una despedida dramática. No me justifiqué, simplemente pulsé el botón de información, me desplacé hasta el final y le di a eliminar grupo. 3 horas más tarde, estaba sentada en la sala VIP de primera clase de Barajas. El ruido de las prisas navideñas quedaba amortiguado tras el cristal. Sostenía una copa de champán, viendo la nieve arremolinarse sobre las luces de la pista. Mi teléfono estaba en silencio, mi agenda en blanco. Abrí la aplicación del banco por última vez. El saldo era más bajo que el día anterior, mucho más bajo. Pero mientras estaba allí sentada, esperando para embarcar en un avión hacia una vida que me pertenecía por completo, me di cuenta de algo. Mi patrimonio neto nunca había sido tan alto. A veces, para salvar tu alma, tienes que despedir a tu familia. Si te ha gustado esta auditoría, comparte esta historia con alguien que necesite cerrar su propio libro de cuentas. Y dime, ¿a dónde te comprarías un billete de solo ida?